Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Vamos a estar atentos al mensaje. Ojalá que lo que aprendamos en esta lección pues sea de ayuda para nosotros, para ser mejores cristianos. Hermanos, amigos, para los judíos había tres obras principales en la vida religiosa. Era la limosna, la oración y el ayuno. Y Jesús, hermanos, nuestro Señor, viendo, ¿verdad?, cómo en el pueblo de Dios, pues era una práctica muy común esto. El Señor jamás demeritó estas tres cosas. Eran buenas y hacían bien en llevarlas a cabo. Pero lo que sí demeritó Jesús muchas veces fueron los propósitos por los cuales algunos las hacían. No eran los correctos. Principalmente el Señor se refería mucho a los escribas y fariseos, que eran pues los expertos en la palabra de Dios y eran los que enseñaban al pueblo de Dios. Y el Señor reprobó la actitud en la forma en la cual ellos hacían estas cosas que eran tan importantes en la vida religiosa del pueblo de Dios. Los cristianos, hermanos, siempre debemos estar seguros que nuestra justicia o que nuestras buenas obras no se hacen con el propósito de ser alabado, de ser elogiado, de ser honrado por las personas. Todo lo que hagamos en cuanto a nuestro servicio práctico jamás debe tener esa intención de parte de aquellos que los hacemos. La lección, hermanos, que vamos a considerar es una lección muy sencilla y muy básica, titulada El peligro de buscar elogios de la gente. Es peligroso porque es muy fácil y es agradable, ¿verdad?, cuando la gente nos elogia por algo que hacemos y se siente bonito, y a veces puede ser que nos guste tanto que después vamos a estar buscando, ¿verdad?, hacer las cosas para ser alabados, ser elogiados. Y ese es un grave peligro, grave peligro. La palabra de Dios, hermanos, no solo nos enseña las cosas que debemos de hacer. Hay mucha enseñanza en cuanto a esto, pero también nos enseña la forma, la actitud, el propósito por el cual tenemos que hacer todas esas cosas. El Señor, hermanos, a través de su palabra nos da las motivaciones correctas por las cuales debemos de obedecer. Si obedecemos, pero no con el propósito correcto, pues todas esas cosas que hagamos, por muy loables que sean, pues no tienen mérito, no tienen valor, al menos delante de Dios, ¿sí?, a los ojos del Señor. Él no las toma en cuenta. Vamos viendo algunos puntos, hermanos, importantes en nuestra lección. Vamos viendo primeramente la advertencia de Cristo Jesús. Continuando con la lectura que llevamos ahí en Mateo, ahora brincamos al capítulo 6, versículo 1. Dice el Señor, note usted, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Sí? De esta manera, dice Cristo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y esto es algo que definitivamente tenemos que tomar mucho en cuenta. Sí, hay que hacer justicia, hay que servir en una forma práctica. Hay muchos actos de religiosidad, ¿verdad?, que tenemos que llevar a cabo. Pero, ¿con qué intención las hacemos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué es lo que nos alienta, verdad, a hacer esas cosas y hacerlas de ciertas maneras en particular? Jesús advierte en cuanto a no hacer nada para ser vistos de los hombres. Eso no. Hermanos, una cosa es hacer algo que es visto por los demás, pero otra cosa muy diferente es hacer algo para ser visto de los demás. ¿Sí? Las dos cosas pueden suceder. Pues el Señor no condena las dos. El Señor condena una de ellas. Una. El Señor quiere que seamos luz del mundo. Ya vimos también una lección en cuanto a la influencia de los cristianos en la tierra. Él quiere que seamos sal. Y al serlo, las personas obviamente, ¿verdad?, obviamente mirarán nuestras buenas obras y, como dijo Cristo, glorificarán al Padre que está en los cielos. La gente ve y se da cuenta de cómo somos. La gente muy fácilmente puede juzgar la vida de los cristianos
y mayormente la de los cristianos. Ellos ven. Lo bueno o lo malo que hagamos, ellos lo ven, ¿verdad? Y cuando nosotros somos luz del mundo, somos sal de la tierra, van a ver y se van a dar cuenta. Van a mirar. Y ese no es el problema. El problema está cuando la motivación que tenemos para hacer algo bueno es el recibir alabanza, el recibir gloria, elogios, aplausos de las personas. Cuando ese es el deseo, cuando nos gusta, nos agrada y todo lo hacemos motivado por esta clase de objetivos vanos. Tal vez las personas no se dan cuenta de esto. ¿Sí? Tal vez ellos no conocen nuestro corazón, pero Dios sí. Dios sabe, hermanos. A Él no lo podemos engañar. ¿Sí? Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Él lo sabe. Y dice, en algún momento, hermanos, alguna cosa buena que hacemos lleva la intención de mostrarlo y que la gente, ¿verdad?, hable bien de nosotros en el sentido de elogiarnos y con ese fin hacemos. Hermanos, Dios lo sabe y tendremos problemas con el Señor. Es lo que Él advierte y condena aquí. Muchas personas a veces piensan que lo único que importa son las acciones externas, hacer las cosas nada más. Tú hazlas y ya. Y que los motivos, las intenciones, los propósitos, eso no importa tanto. Lo importante es hacer, nada más. Pero hermanos, ellos ignoran, ¿verdad?, que Dios precisamente quiere tanto lo uno como lo otro. A Dios le interesan, claro, las acciones, por supuesto que hagamos cosas buenas, loables, que nuestro servicio práctico sea una forma de vida, pero también a Dios le interesa que tengamos la actitud y el propósito correcto, ¿verdad? A Dios le importa todo, acciones, pero también acompañadas de buenos motivos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, note usted, primera a los Corintios 13, versículo 1, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada, note usted, de nada me sirve. Vemos, hermanos, que estas cosas son buenas y muy elogiables y loables, pero hay que hacerlas con el propósito correcto, por los motivos correctos, ¿sí? Todo esto es de mucho valor, pero siempre y cuando se haga en un espíritu de amor, como dice Pablo, con el propósito de ayudar, de beneficiar o de edificar a otros. Excelente, ¿verdad? Si tuviese, como dice aquí, esas lenguas y ciencia y esta fe tan grande y si todo lo que yo tengo yo lo reparto a los pobres y estoy dispuesto a que me quemen en la hoguera por causa del Señor. Pero si no lo hago con los motivos correctos, hermanos, no tiene valor alguno, ¿verdad? El amor a Dios y el amor hacia los demás debe de ser la motivación que nos impulse a realizar tales actos. ¿Sí? Por amor a Dios. Porque yo veo a mi hermano tal vez en una situación especial y yo sé que es mi deber ayudarle y yo puedo ayudarle y debo de ayudarle. Pero lo hago por eso. Porque yo le amo y porque yo quiero que él esté bien y porque yo tengo la manera de serle de ayuda. ¿Sí? Y porque quiero agradar a Dios. Más.
Si no es eso, hermanos, mi propósito ni es mi motivación, entonces todo lo que yo haga, aun sean cosas tan grandes y extremas como esas que se mencionan en estos 3 versos, todo viene a ser puro exhibicionismo. ¿Sí? Nada más, exhibirse como una persona muy santa, una persona muy generosa, una persona muy buena. Todo viene a ser, hermanos, como una actuación teatral. Y por lo tanto, como dice aquí Pablo, metal que resuena, címbalo que retiñe, de nada sirve. Es teatro nada más, es hipocresía. Esas cosas excelentes, esas cosas buenas, el Señor advierte, no las hagas para ser vistos de los hombres. ¿Sí? Jamás debe de ser nuestro propósito que toda justicia que hagamos, el agradar a las personas, ¿sí? El quedar bien con la gente, el que me tengan en un concepto acá bien alto. No, eso no. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que esté mal hacer acciones que agraden a otras personas. Eso no es el problema. O que la gente aprecie o que la gente valore lo que uno puede hacer. Porque esto va a suceder muchas veces como acabo de mencionar, si en verdad somos la luz del mundo. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces la gente va a decir, qué bien, qué bien. Y qué bueno que lo hace. Y eso está excelente. Y la gente lo va a ver y van a hacer acciones que agraden a las personas. La iglesia ya en Jerusalén en el primer siglo, el amor que los hermanos tenían, la ayuda mutua, ese compañerismo, esa vida como de una familia, dice, y tenían favor con todo el pueblo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Está mal eso? No, eso no es el problema. En la carta a los Filipenses capítulo 2 verso 15 dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano resplandece como una antorcha, como una luz, una lámpara en medio de la oscuridad. Claro, la gente va a ver. Eso no está mal en sí. Ese no es el problema que condena el Señor. En la primera Timoteo capítulo 4 versículo 12 se exhorta, ¿verdad? Aquí a Timoteo siendo joven, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Dice, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y cuando uno es un buen ejemplo, lógicamente las personas van a hablar bien de uno. Y van a valorar nuestras buenas acciones. ¿Sí? Y nos da mucho gusto cuando hay jóvenes, ¿verdad?, que son ejemplo de la iglesia, de los creyentes en todas estas cosas. Y decimos, qué buen muchacho, qué buena muchachita, y qué buenos cristianos. Y qué ejemplo tan grande para los miembros y para los jóvenes como ellos. Y hablamos bien de ellos. Y eso está excelente. Y así debiera de ser. Eso no está mal. Se exhorta, ¿verdad?, a ser ejemplo de los demás. Y al exhortarnos a ser ejemplo de los demás, quiere decir que los demás tienen que ver una conducta especial en nosotros. Ciertas acciones buenas en nosotros. Si no, ¿cómo hacemos ejemplo? En Tito más o menos se da este mismo Tito 2 verso 7. Dice Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. De buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Así que, hermanos, aunque siempre tenemos que hacer lo correcto, aunque siempre, ¿verdad?, la Escritura nos exhorta a ser un buen ejemplo para los creyentes y también para los incrédulos, aunque siempre debemos ser celosos de buenas obras, y aunque siempre hemos de resplandecer como luminares en el mundo, recordemos que nuestro único motivo, nuestro único propósito siempre debe ser el agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Y que la honra y la gloria sean siempre para Dios, sean para Él.
En Gálatas capítulo 1, versículo 10, dijo el apóstol Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo tratara de agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Nuestro servicio práctico allá afuera y aún aquí, hermanos, en la iglesia, debe ser con ese pensamiento y esa intención. ¿Tratamos de perfeccionar? Por supuesto que sí, para ofrecer algo de mejor calidad. Si en nosotros está la posibilidad de hacer algo mejor, hay que hacerlo y hay que esforzarnos por ir perfeccionando las cosas que hacemos porque queremos ofrecerle a Dios lo de mejor calidad. Pero recordemos, esto es para Dios. ¿Queremos cantar mejor? Perfecto, hay que cantar mejor, pero es para Dios, para agradar a Dios. ¿Queremos orar mejor? Excelente, hay que hacerlo, pero es para agradar a Dios. ¿Sí? ¿Queremos que haya más reverencia en el culto? Excelente, pero es para agradar a Dios. No es para agradar a los visitantes, no es para agradar a los hermanos, no es para impresionar a la gente, no, es para agradar a Dios. Y todo esfuerzo que hagamos siempre debe tener ese propósito. Eso es lo que el Señor está advirtiendo, que siempre procuremos que toda nuestra justicia, ¿verdad?, sea para Dios y no para agradar a las personas. Ahora, continúa el Señor, ¿verdad?, en lo que Él explica y Él ejemplifica, ¿verdad?, con una de estas cosas que eran tan importantes en la vida religiosa de los judíos y tenía que ver con ayudar. Él llama dar limosna. Vamos continuando en el verso 2. Dice el verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Cuando el Señor utiliza esta frase, dar limosna, esta frase viene de una palabra griega que es elemusene y quiere decir simplemente mostrar misericordia. Elemusene. Se usa de forma general para referirse a las obras de benevolencia, especialmente la ayuda que se brinda a los pobres. A veces pensamos en limosna, ¿verdad? Y nuestra mente piensa en darle unas cuantas moneditas a alguna persona, darle limosna. Pero tiene que ver, hermanos, con hacer una obra de benevolencia. Obra de benevolencia. Y esta obra de benevolencia, hermanos, puede ser de varias cosas. Abarca toda clase de ayuda que sea necesario y que una persona, ¿verdad?, requiera. Puede ser a lo mejor dinero, puede ser comida, puede ser abrigo, cualquier clase de ayuda, hermanos, es dar limosna, elemusene, un acto de benevolencia. Y esto, hermanos, es algo bien importante, ¿verdad? Ha sido un mandamiento de Dios para su pueblo desde la antigüedad, allá en la ley de Moisés y ahora bajo la ley de Cristo. Se nos exhorta, se nos enseña, ¿verdad?, a ser generosos, a hacer buenas obras, a practicar la benevolencia. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, dice así la palabra de Dios: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y hay muchísimos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de esto, que es tan importante en la vida de los hijos de Dios. ¿Sí? Ser personas benevolentes, abrir la mano, dice, al hermano, al pobre, al menesteroso. Tiene que ver con ayudar. Si yo veo a alguien que está en necesidad, mi deber es ayudarle. ¿Sí? Y más cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, note usted.
Dice así la Escritura: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nota el verso 10. Solamente, dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Si había algo que preocupaba mucho a los apóstoles, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo relacionado con el reino de Cristo, pero también les preocupaba, ¿verdad? La situación económica y la necesidad que muchos hermanos tenían en aquellos tiempos. Y bueno, aquí está Jacobo, está Pedro, está Juan siendo apóstoles y le encargan a Pablo y a Bernabé que a donde ellos fueran a predicar tuviesen pues preocupación por los pobres, ¿verdad? Y dice Pablo: diligentemente procuré hacer esto. Sí, también los cristianos, hermanos, tenemos cuidado de practicar la benevolencia y hay que hacerlo. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de dar a los pobres, no está diciendo si un día das a los pobres. Él no dice así, ¿verdad? Él dice cuando des a los pobres, cuando des limosna. ¿Sí? Es decir, hermanos, que el Señor da por hecho que en la vida de sus discípulos esta clase de acciones debe ser una práctica constante y permanente. ¿Sí? Él da por hecho que nosotros vamos a ser benevolentes y vamos a ayudar y vamos a ser generosos y constantemente vamos a estar dando limosna en ese sentido, ayudando. ¿Sí? Dios sabe que nosotros lo vamos a hacer, o Él espera que nosotros lo hagamos. Él no pone, ¿verdad?, ahí en duda si lo llegan a hacer. No, Él dice cuando hagan esto. ¿Sí? Cuando lo hagan. Hermanos, ¿cuál sería una forma incorrecta de ayudar al que está en necesidad? Sabiendo que esto es parte de la vida cristiana, ¿cuál sería una forma incorrecta de hacerlo? Bueno, el Señor dice que haciendo tocar trompeta delante de nosotros. Así no, dice Cristo. Así no lo hagan. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Si vas a ayudar, excelente ayuda, pero no lo hagas de esta manera, dice Cristo. Así no. Así no. La trompeta, hermanos, es una forma figurada para referirse a todo lo que pudiéramos utilizar como publicidad para anunciar a la gente las obras buenas que estamos haciendo. Literalmente, hermanos, no vamos a estar tocando trompetas o vamos a poner a alguien delante de nosotros cuando estemos dando la ayuda. Pero cualquier cosa, hermanos, usada como publicidad para anunciar al mundo: miren lo que estoy haciendo, miren lo bueno que soy, miren cómo ayudo, miren lo generoso. Eso es tocar trompeta. ¿Sí? Y dice Cristo, así no lo hagan, ¿verdad? Hoy es común, hermanos, a través de las redes sociales, por ejemplo, publicarlo todo. La gente publica todo. A dónde va, qué come, con quién está, todo lo publica. Y muchas veces también su generosidad, su benevolencia, ¿verdad? Ahí están los videos, las fotografías, las historias, compartiendo, ¿verdad?, de las buenas obras que ellos hacen. Antes se publicaba mucho en los periódicos, hoy ya no se usa tanto el periódico, pero antes había una sección donde la gente ahí publicaba sus obras de caridad y con el cheque, ¿verdad?, ahí luciéndose. Aquí estamos entregando este cheque, ¿verdad?, para tal beneficencia o lo que sea. Eso es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús. Esto es tocar trompeta. Cuando el benefactor hace tocar trompeta delante de él, es porque esa persona quiere estar bien segura de que las personas se van a enterar de lo que él ha hecho para que lo honren, para que lo exalten, para que lo reconozcan. En este caso en particular, ¿verdad?, el dar limosna, que le reconozcan su generosidad. ¿Sí?
Entonces Él quiere asegurarse y por eso busca medios que le den publicidad a lo que Él está haciendo. ¿Sí? Jesús dice, hermanos, que quienes hacen esto ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ya la tienen. La frase ya tienen viene de una palabra griega que es apecho y significa recibir una suma en su totalidad y dar un recibo por ello. Como cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Y compra las cosas y usted le dicen son $150, ¿verdad? De su compra y usted le da el dinero, le da la totalidad y luego le entregan un recibo. Y este es el concepto cuando dice aquí, ya tienen. Y es exactamente lo mismo en cuestión, ¿verdad? De la recompensa que uno puede recibir cuando hace esta clase de obras con este propósito o intención. Si a alguien le gustan las alabanzas de los hombres y tales cosas son su motivación, más vale que las disfruten mientras puedan, porque esa será la única recompensa que recibirán. Esa será la totalidad de su pago. No habrá más. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. La única recompensa. El Padre Celestial no tendrá ningún premio a su buena acción allá en la eternidad. El Señor no le va a recompensar por lo que hizo. Aún haya dado todos sus bienes, ¿verdad? Todo lo que tenía para alimentar a los pobres, el Señor no se lo va a tomar en cuenta. Va a decir, esto no sirve de nada, porque tú lo hacías nada más para exhibirte, ¿sí? Para recibir aplausos, elogios. Así no cuenta, dice el Señor. Hermanos, cuando nosotros ayudamos a otros, ¿qué esperamos recibir? Porque pues yo creo que la mayoría lo hacemos. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Verdad? Si no recibimos nosotros, digamos, gratitud, por ejemplo, de las personas, ¿qué sentimos? Y yo sé que todos debemos ser agradecidos. Yo al menos cuando alguien me ayuda en algo, yo procuro ser lo más agradecido posible. Pero hay gente que a veces no lo es. Pero si nosotros ayudamos a alguien y no nos dice gracias, ¿qué sentimos nosotros? ¿Nos decepcionamos? ¿Nos molestamos? ¿Se nos quitan las ganas de seguir ayudando? Si no recibimos elogio de las personas, ¿nos ponemos tristes, frustrados, decepcionados? ¿Qué esperamos recibir, hermanos, cuando damos una ayuda? Cuando lo hacemos, hermanos, nuestra mentalidad es, yo no espero recibir nada, nada. Si nos dan las gracias, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no nos dan las gracias, pues no pasa nada. Yo no lo hago con ese fin, con ese propósito. Yo quiero ayudarle. Yo veo que está en una situación de necesidad y yo simplemente le quiero ayudar. Y quiero agradar a Dios. ¿Sí? Y si no me dio las gracias, no importa, yo voy a seguir ayudando. Y si nadie me elogia, nadie me aplaude, pues no hay problema. Lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Así debemos nosotros pensar. Esta enseñanza de Jesús, hermanos, más que para juzgar a otros, nos es dada para examinar nuestro propio corazón. Porque puede ser que uno lea esto y uno piense, bueno, ¿quiénes son? A ver, ¿quién será? ¿Verdad? ¿Quiénes son muy exhibicionistas y les gusta lucirse y presumir cuando ayudan? No es para pensar en otros, es para que examinemos, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros motivos, todo nuestro corazón cuando nosotros ayudamos a los demás. Es para uno. ¿Sí? El hermano Wayne, estaba leyendo yo el comentario de Mateo, en el capítulo 6 él pone un comentario al respecto y él dice lo siguiente, y quise ponerlo aquí textual para pues aportar, ¿verdad?, a este estudio. Dice, si profesamos servir a Dios,
pero con los ojos puestos en los hombres para ser alabados por ellos, dice, estamos sirviendo a los hombres y los hombres tienen que pagarnos. Cuando ellos nos alaban, ya estamos pagados. Si buscamos la alabanza de los hombres, Dios no nos pagará porque no le estamos sirviendo a Él. Hacemos burla de Dios y profesamos servirle cuando el corazón está en la recompensa de los hombres. ¿Sí? Y es muy obvio que así es. Si yo quiero agradar a los hombres, la recompensa va a ser la alabanza de los hombres. Si yo quiero agradar a Dios, mi recompensa será el premio de Dios. Él tiene recompensa para nosotros, pero cuando nuestra intención es simplemente hacer la voluntad del Señor, lo que Él me ha mandado a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta de ayudar? Continúa el Señor diciendo en el versículo 3, Mateo 6, versículo 3. Dice, mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa, hermanos, esta enseñanza de Jesús? Porque el Señor habla de que tenemos que dar limosna en secreto y que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. ¿Usted qué entiende de estos versículos? Algunos a veces interpretan que bajo ninguna circunstancia las personas pueden saber acerca de la justicia nuestra. Interpretan que todas las cosas las debemos hacer secretamente, ¿verdad? Y que si hacemos algún acto de benevolencia, pues debe ser hecho de forma anónima, ¿verdad? Sin que se sepa quién lo hizo. Incluso algunos llegan a pensar que cuando uno da la ofrenda, pues deberíamos de darlo de manera que nadie pueda ver o nadie pueda saber lo que nosotros dimos. En algunos lugares pues dan unos sobres, o en otros lugares utilizan como unas bolsas donde uno tiene que meter la mano, ¿verdad? Y soltar ahí adentro y luego sacar la mano, ¿verdad? Porque la derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Y llegan a interpretar así de esa manera. Sin embargo, ¿será esto, hermanos, así lo que el Señor Jesús está declarando? ¿Pecamos si alguien se llega a enterar de alguna buena obra que hicimos? Ya podemos decir, estoy mal porque no lo hice en secreto, ¿verdad? Y ya se enteró la derecha lo que hizo esta izquierda. ¿Es ese el punto del Señor en lo que Él está explicando aquí? Yo en lo particular, hermanos, cuando leo esto, yo estoy convencido de que no es así en ese sentido como algunos lo interpretan. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos la enseñanza y vemos los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos ver que la generosidad y la ayuda muchas veces que se brindó a los necesitados, en muchas ocasiones no fue de forma anónima ni de forma secreta. Al contrario, se sabía y se corría y se utilizaba muchas veces estos ejemplos para compartirlos y motivar a otros a hacer lo mismo, ¿sí? Lo podemos ver, hermanos, esto en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, vamos viendo algunos casos. Hechos 4, versículo 34, por ejemplo, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que los hermanos hacían, hermanos, no era en secreto. Ellos vendían la propiedad y era obvio que lo vendían y era obvio que daban su dinero y todo el mundo sabía quién lo había hecho. Y hasta la fecha sabemos que Bernabé lo hizo y se quedó este registro para nuestra enseñanza. No fue secreto que Bernabé vendió esta propiedad para ayudar a los hermanos, ¿sí? No fue algo oculto, ¿eh? Y nadie se debe enterar, Bernabé, de que tú vendiste esta propiedad. No fue así.
Podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 1 cómo el ejemplo de los hermanos de Macedonia fue usado por el apóstol Pablo para motivar a los hermanos en Corinto a que hicieran lo mismo que ellos. Y escribe en esta carta y explica lo que los hermanos de Macedonia habían hecho. Dice el verso 1, asimismo hermanos corintios, os hacemos saber, ¿sí? Estoy explicando, comunicándoles, ¿verdad?, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y son famosos los hermanos de Macedonia. Hasta hoy en día cantamos el himno de Da la Luz. Dice, los de Macedonia hoy nos llaman, sí, Da la Luz, ¿verdad? Y su ejemplo quedó registrado para la posteridad, para que lo imitemos. Y Pablo los usaba como una ilustración para otras iglesias, para que tuvieran también ese corazón generoso y también abundaran y ayudaran de la misma manera. ¿Sí? ¿Está mal que alguien sepa? Si se enteran, ¿verdad?, de que nosotros ayudamos. Esta iglesia participa, ¿verdad?, con diferentes hermanos en diferentes países en la obra de predicación del evangelio. Hermanos en necesidad en esta congregación y en otros lugares también. Y si alguien se entera, está mal, estamos pecando, porque hay que hacerlo todo secretamente y hay que hacerlo en el anonimato. No está mal. No está mal. Cuando se es la luz del mundo, hermanos, cuando se hacen las cosas que Dios nos manda, es obvio que en otras partes también se van a enterar. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36, encontramos particularmente el caso de una discípula. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, note usted, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa mujer ayudaba, era una mujer muy generosa, cristiana, ¿sí?, de un buen corazón, que ella no podía ver a alguien en necesidad sin ayudarle. Y era costurera y hacía túnicas para la gente más necesitada, entre ellas las viudas. De una u otra manera abundaba en buenas obras y limosnas. ¿Sí? Todo el mundo conocía a Tabita, todo el mundo sabía de las cosas que ella hacía. Cuando ella murió le lloraban. Y ahí estaban todas las viudas rodeándole y mostraban las túnicas que en vida Tabita les había hecho. Todo el mundo sabía, eso no era secreto. En Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2 vemos otra hermana, esta se llamaba Febe. Dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, servidora. Dice Pablo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Una hermana que ayudaba. Algunos comentaristas piensan que esta hermana Febe era la que llevaba la carta a los romanos. Ella personalmente la iba a entregar allá a los hermanos en Roma. Y Pablo escribió ahí, ayúdenla en todo lo que ella necesite. Pero esta hermana ayudaba, era servidora. Dice Pablo, a mí mismo me ha ayudado. ¿Sí? Entonces no era secreto. Y Pablo mismo lo anunciaba, lo que esta hermana hacía. De tal manera, hermanos, que si hacemos el bien como Dios desea que lo hagamos, pues no podremos escondernos. Será imposible. De una u otra forma las cosas se llegan a saber. Dijo Cristo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se esconde debajo del almud. Dice, eso no se hace. Se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están
en casa. Entonces, hermanos, no es malo en sí si otros se enteran de nuestras obras, ni tampoco es malo si hablamos de las buenas obras que hace alguien. Yo muchas veces en mis lecciones a veces he ilustrado, a veces con situaciones o casos así, ¿verdad? De generosidad que algunos hermanos hacen, y esto es bueno. Y muchas veces esta iglesia, hermanos, ha salido, ¿verdad?, a relucir en las pláticas, en las conversaciones, en las lecciones, ¿verdad? Por esta clase de obras que se hacen, y está excelente. ¿Sí? Hace rato comíamos en nuestra casa y estaba el hermano Garay, y él mencionaba algunas cosas que allá, ¿verdad?, se saben de esta iglesia. Y había elogios para la iglesia. Y es algo bueno, eso es algo bueno, y no hay nada malo en sí, ¿verdad?, en esto. Y si este no es, hermanos, el punto, entonces la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza de Jesús para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significa dar limosna en secreto? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, hermanos, fácil, sencillo. Esto tiene que ver con no hacer ningún esfuerzo por difundir nuestras obras con el propósito de recibir elogios de la gente. Simplemente eso. Ese es el punto del Señor Jesucristo. Es decir, no hacer actos de exhibición pública. Cuando nosotros nos esforzamos mucho para que sepan de nosotros, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de las intenciones del corazón. Debemos de dar, sí, pero quieta y silenciosamente. ¿Qué quiero decir con esto? De una forma discreta. Hay que dar con el propósito de agradar a Dios y de ayudar a los demás, nada más. Que se van a enterar, probablemente se enteren. ¿Sí? Que alguien va a usar, ¿verdad?, como ejemplo las buenas obras que pudiéramos hacer nosotros, está bien, excelente. Que esto sirva tal vez de motivación para los demás. Pero por nosotros, lo que respecta a uno en lo particular, vamos a hacer las cosas, hermanos, así, de una forma sobria, quieta, silenciosa, discreta, ¿verdad? Sin nada de exhibicionismo. Siempre evitando dar a conocer a los demás las cosas para recibir honra y gloria de las personas. Ese es el punto, simplemente, hermanos. Esa es la forma correcta en la cual nosotros debemos de dar. Cuando damos de esta forma, Jesucristo dice, hermanos, que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. No lo anunciamos en Facebook, ¿verdad? En las redes sociales no lo estamos publicando y todas las historias. Claro que no, por supuesto que no. Y ya por eso, hermanos, Dios no lo sabe. No, si Dios lo sabe como quiera. No lo pusimos en el periódico, pero Dios lo sabe como quiera. Y no debemos de hacerlo. Para ese fin, hermanos, sería vanidad. No, Dios no quiere, hermanos, esa clase de publicidad. Nuestro Dios, hermanos, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y a Dios no se le olvida nada. Nada, hermanos. A veces a nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Dios no. Y además, por si fuera poco, Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de todas las personas. Así que simplemente hagamos las cosas de la manera que Él nos pide que las hagamos y dejemos a Dios, ¿verdad? Que la honra y la gloria sea para Dios y que la recompensa nos la dé el Señor. Nada más. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si ellos habían hecho esta clase de servicio, dice el escritor a los hebreos, dice, pues no se desanimen, ¿verdad? Dios se los va a recompensar. A Él no se le olvida nada. Él lo toma en cuenta todo y Él conoce sus corazones. En Colosenses 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando lo hacemos para honra y gloria de Dios, hermanos, Él nos va a recompensar. ¿Sí?
Si lo hacemos para honra y gloria de los hombres, la recompensa, la única que vamos a recibir es la gloria de los hombres. De Dios no va a haber nada. Nada. Sí. Así que hay que tener cuidado. Siempre que hagamos una buena obra, preguntémonos, ¿haría esto aunque nadie lo supiera? Como quiera, ¿yo tendría esa intención de hacerlo? Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que tengamos la buena actitud de dar y de compartir con otros, pero que juntamente con ello también tengamos la buena actitud de darle todo el crédito a nuestro Dios. Que la honra y la gloria sean para Dios siempre en todas las cosas que nosotros hagamos, incluida, hermanos, la benevolencia, la generosidad hacia los necesitados. Esta es la lección, hermanos, de esta tarde. El tiempo se ha terminado. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Los invito a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.